La Semana Santa de Jerez de los Caballeros es madrugadora cada año. Bueno, podría decirse que prácticamente no dejamos de vivirla, de sentirla, de emocionarnos con ella durante los 365 días del calendario. Pero sí que es verdad que cuando comienza un nuevo año se intensifica la labor en el seno de las cofradías, de las casas de hermandad, en el interior de los templos, para vivir esta manifestación que es mezcla de religiosidad, de fe, de tradición. Una cita muy entrañable que conlleva el desarrollo en su antesala de muy diversos actos. Uno de los más importantes es el acto del pregón, que en este año 2012 le corresponde a Joaquín Vilá Ramos, jerezano, 35 años, casado, con 2 hijos y lo más importante, persona enamoradísima de Jerez de los Caballeros y de su Semana Santa. Hoy hemos querido que nos visitara aquí en los estudios de la televisión de Jerez para conocer con él, bueno, pues cómo va de alguna manera a prolongar todas esas emociones, seguro, en esa que viene siendo la puerta de entrada a la Semana Mayor de nuestra ciudad. Ante todo, Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a vosotros y muy buenas tardes, y gracias sobre todo por invitarme a estar aquí en la televisión para expresar todo lo que significa la Semana Santa y lo que significa ser un pregonero. Bueno, yo creo que viendo la imagen de Joaquín Vilá, muchas personas ya le conocen, sobre todo por su vinculación. Nos decía hace muy poquitos días el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Hernández, a las parroquias de Jerez de los Caballeros, por su vinculación también y muy especialmente al mundo de la música. Ahora hablaremos de esa pasión o de esas pasiones de Joaquín Vilá, pero sobre todo vamos a hablar de lo que representa para él, en primer lugar, bueno, pues el haber sido nombrado, elegido pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros en este año 2012. Pues haciendo una síntesis de todo lo que me preguntas, para mí la Semana Santa de Jerez es una pasión, es un vivir y un sentir de todos los principios y valores cristianos. Yo me considero una persona cristiana, manifiesto mi fe y practico la fe católica, y por lo tanto la Semana Santa, como es uno de los tiempos litúrgicos que corresponden a lo que es la Iglesia Católica, la vivo como cualquier otro cristiano que sea practicante, pero además se intensifica viviéndola en Jerez de los Caballeros de esta manera tan peculiar y tan particular que tenemos en nuestra ciudad. Solamente con ver las procesiones en la calle, las vírgenes, los cristos, cualquiera de los que tenemos, las bandas de música tan estupendas de cornetas y tambores que tenemos, pues eso hace que realce, digamos, aún mayor lo que es el misterio y la pasión de Cristo. En cuanto a mi vinculación con las iglesias, pues, qué decirte, desde muy pequeñito, monaguillo yo creo que he pasado por todas las parroquias, menos por la ermita de los mártires. Yo creo que he sido monaguillo, o en algunos de los casos he participado como tal en los templos. Si bien como mi abuela vivía en el barrio de San Bartolomé y nosotros estábamos mucho con mi abuela, he sido monaguillo durante mucho tiempo en la parroquia de San Bartolomé con don Ramón Vázquez Zambrano, un sacerdote que para mí significó pues bastante, transmitía a los niños mucho lo que era el amor a Cristo, a la Virgen, los principios y los valores cristianos. Entonces quizás es lo que tengo más en el recuerdo de eso. Y luego también es mi vinculación con el convento de las monjas de la Gracia, que ya desgraciadamente se han ido, pero esas vivencias que tuvimos con ellos, sobre todo mi hermano el pequeño, mi hermano Raúl y yo, durante todos los años, desde que teníamos 4 o 5 años con ellas, hasta que ellas se han ido, muy vinculados como una familia, ha sido muy importante para nuestra fe cristiana y para, sobre todo, transmisión de valores cristianos y aprendizaje de lo que significa ser cristiano en la sociedad de hoy en día y los valores, por supuesto. Bueno, yo le preguntaba también a Joaquín, queríamos empezar por ahí igualmente, ¿qué significa para él el ser pregonero de esta Semana Santa? Porque antes de entrar en esta entrevista comentábamos con los compañeros, es un honor, es un orgullo, porque la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es conocida dentro y fuera de Jerez, de Extremadura, pero sobre todo es una responsabilidad también, ¿no? Yo desde luego lo defino como una responsabilidad
y también como un reto personal ante lo que significa la figura del pregonero en la Semana Santa de Jerez. Es una figura que yo creo que es ansiada por cualquier persona amada de la Semana Santa o por cualquier cofrade. Es una figura que te llena de orgullo, por supuesto, y es una figura que al mismo tiempo echa a temblar. ¿Por qué? Porque Jerez es un pueblo que vive por y para la Semana Santa, y como tú has dicho al principio, no vive esa semana, sino vive 365 días al año. Entonces el análisis que se puede hacer de tu expresión hacia el mundo cofrade, pues es muy importante, y también hacia el mundo cristiano. Tenemos que tener en cuenta que es una figura en un contexto muy determinado, muy concreto, y que por lo tanto tiene que expresar lo que significa la vivencia y el sentir de ese momento y de esa vida concreta. No podemos divagar y decir, bueno, la Semana Santa es cualquier cosa. No, es algo muy concreto, algo muy serio. No estamos hablando como por ejemplo puede ser un pregón de unos carnavales o un pregón de una feria. Aquí estamos hablando de algo muy serio que la gente lleva muy adentro, de sentimientos muy interiores, muy intrínsecos, sentimientos que se han pasado de padres a hijos por aculturación, el fenómeno de la aculturación, de una transmisión de cultura, de familias. Entonces eso desde luego tiene una responsabilidad que yo creo que no tiene parangón con ninguna otra responsabilidad. Con las líneas pregoneras, pues yo creo que con las líneas pregoneras que uno escribe, que uno quiere transmitir hacia el público, pues siempre se queda corto porque el vivir y el sentir de la pasión de Jesucristo en las calles de Jerez, pues tiene reflejo por todas partes. Según desde el prisma que lo mire, sacas unos sentimientos, unas emociones, y por lo tanto es muy difícil llegar a todo el mundo, a toda. Pero bueno, yo creo que lo conseguiré. Por lo tanto, voy a poner toda la carne en el asador, como se suele decir, y voy a estar muy sensibilizado con todas las características principales que definen a todas nuestras cofradías y en conjunto a lo que es la Semana Santa de Jerez. Ahora hablaremos de ese acto importante del pregón de la Semana Santa, y hablaremos también con Joaquín Vilá de lo que significa, profundizaremos en lo que significa para él, bueno, pues la Semana Santa. Pero nos gustaría conocerte un poquito más, Joaquín, sobre todo para aquellas personas que no te conocen. Yo hablaba antes, bueno, pues de algunos datos personales muy básicos: 35 años, casado, 2 hijos, vive en Cáceres, pero desde luego siempre tiene presente en la ciudad en la que nació, Jerez de los Caballeros. Nos decía hace muy poquitos días cuando le entrevistábamos también en Radio Jerez de los Caballeros, y yo hablaba también antes de su pasión por la música, porque llena parte de la vida. Yo creo que no se entiende a sí mismo Joaquín Vilá sin la música, ¿no? Bueno, desde luego que me definas como músico es un halago, un honor, porque la música en mí está muy adentro desde muy pequeñito. Empezamos a estudiar música aquí en la Escuela Municipal de Música, hace ya pues desde que está la profesora María Asun Pérez Leighton, que fue nuestra, digamos, primera profesora, la que hizo en nosotros esa introducción, ese carisma, esa ilusión por la música, y yo creo que fuimos los primeros alumnos, mi hermano y yo, los que tuvimos con ella recién llegado a Jerez. Sí es cierto que nosotros empezamos realmente a vivir la música en el Convento de la Gracia. A nosotros nos enseñaba música la Madre San José, que era organista del Convento de la Gracia, y bueno, cuando éramos unos chiquillos, pues ella nos transmitía lo que significaba el solfeo, y a mi hermano Raúl y a mí nos regalaron un armonio, que por cierto lo tenemos todavía, hace ya pues 25 años, y a partir de ahí empezamos nosotros a vivir y a sentir la música. Luego hemos hecho pues las carreras ya típicas de música, y a mí me ha apasionado de siempre el mundo del órgano, que, como sabéis, aquí en las parroquias de Jerez tenemos en todas, había y hay órgano, excepto el que se quemó de Santa María.
pero se puede saber cómo es porque existen fotografías y además en las parroquias, en los archivos, existe la escritura de contratación de cómo iba a ser aquel órgano. Se define todas las características técnicas del órgano, qué tipo de registro iba a tener. O sea que se puede, incluso si se quisiera, se podría volver a construir otra vez. ¿De dónde me viene a mí la afición del mundo del órgano? Pues yo estuve interno en un seminario, en el Seminario Franciscano de Cáceres, me fui con 12 años allí, y allí había un fraile franciscano que le gustaba el mundo de la música, de hecho era organista, y a partir de ahí es en donde a mí me introdujo en ese mundo, vi muchos órganos, muchas características, y me enamoré. Entonces yo todo lo que he hecho posteriormente, una vez ya terminé los estudios, ha sido investigación del órgano, construcción del órgano y estudiar órganos. Y es una parte de mi vida que no es profesional, porque realmente no he conseguido, por cierto, ser profesional de la música. Me he presentado a posiciones de profesor de música y todo esto, pero al final el destino, por una cosa o por otra, por la carrera universitaria me ha metido en otros entresijos y he acabado como profesión, como técnico de formación y de proyectos del Ayuntamiento de Cáceres. Pero realmente me considero como profesional de la música porque todo lo que hago es profesional, y participo en muchísimos conciertos, en muchísimos congresos, en conferencias. Soy organista de las monjas jerónimas de Garrovilla, un monasterio que hay allí en un pueblo de Cáceres. Participo en Cáceres también en muchísimos actos litúrgicos que me llaman para ser organista, y luego he sido fundador en una época de mi vida que sí me dediqué de lleno a la música, de la Escuela Municipal de Música de Valencia de Alcántara, de un pueblo que está en la zona occidental de la provincia de Cáceres, lindando ya con Portugal. Ahí creé una coral de música, fui director durante 3 años, luego ya pues por motivos profesionales aprobé una posición y ya me vine de Valencia de Alcántara y dejé todo eso, pero con suerte fue la semilla que ahora hay una escuela de música súper grande, un proyecto muy consolidado, muy bien estructurado, y la coral de música se convirtió en la coral oficial de música del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Entonces eso para mí, pues la gente me llama, me recuerda, me dicen que vaya, me invitan para que cuando van a dar un concierto que yo les dirija, y eso pues llena a uno de orgullo, que esas semillas que se van sembrando por ahí. Bueno, pues la música llena la vida, yo decía, de Joaquín Vila Ramos, pero realmente es licenciado en Antropología Social, y algo que nos llamaba la atención cuando le pedíamos algunos datos de su currículum es que también ha cursado el primer grado de Medicina en la Universidad de Badajoz. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues eso fue una espinita que yo tenía grabado ahí, lo de la medicina. Yo cuando terminé COU, pues yo quería haber hecho medicina. Pero la nota de COU y de selectividad para la universidad pública estaba muy alta, en aquellos entonces se cursaba un 8,2, y yo terminé pues COU y selectividad con una media de un 7,2, un 7,21 por ahí. Total, que me quedé pues con esa cosa ahí de bueno, pues me gustaría haber hecho medicina. Los derroteros, como digo, pues te marcan el destino, lo que dice el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Bueno, pues acabas haciendo otra cosa parecida, antropología, luego he hecho un doctorado en psicología y psicosomática, y entonces era algo que tenía yo ahí pendiente, y aprobé una posición en la Diputación de Badajoz, estuve 3 años como técnico superior de formación en la Diputación de Badajoz. Y digo, bueno, pues mira, pues ahora que estoy aquí en Badajoz, tengo aquí cerca la universidad, voy a intentar esto. Ya había terminado yo mi primera licenciatura y eché la prescripción, y por la opción de titulado, y entré en medicina. Y he tenido compañeros de aquí de Jerez, compañeros muchísimos más jóvenes, puesto yo lo habré hecho con 27 años, habré empezado yo el primer ciclo y me encontré con gente, con niños que yo le había dado catequesis, que habían estado conmigo en los coros parroquiales y demás, me los he encontrado allí como compañeros de medicina. Ellos ya han terminado, yo lo he hecho muy despacito porque trabajaba, luego me casé, ya me fui a residir a Cáceres y entonces ya me fue más complicado. Pero sí, terminé el primer ciclo, tercero, y bueno, no sé yo si algún día quizás retomarás, ¿no?, el camino. Y me animaré a terminarlo. Quizás cuando mi hija o mi hijo
empiecen los estudios, si alguno se encauza por ahí, a lo mejor yo me animo también. Te reenganchas. Bueno, hablemos de lo importante, Joaquín, del tema de la Semana Santa. Decíamos que es el que hoy nos trae pues a esta entrevista y sobre todo esa vivencia particular que Joaquín Vila Ramos tiene de la Semana Santa de Jerez. Nos decías que vinculado prácticamente desde tu infancia a todas las cofradías, pero ¿en qué parcela especialmente? Bueno, pues le toca más, bueno, pues el recuerdo de la Semana Santa a Joaquín Vila. Yo he estado muy vinculado con todas las cofradías, con todas, a lo mejor es decir mucho, pero yo creo que con casi todas. Y sobre todo he vivido muy cerca las cofradías desde el punto de vista de lo ornamental. Una de mis pasiones es vestir a las vírgenes, me encanta, es una pasión que también me transmitieron los franciscanos de Cáceres. Había un padre sevillano, el padre Manuel Domínguez Lama, que era un enamorado de la Virgen y un enamorado de vestir a las vírgenes. Como buen sevillano sabía hacerlo de todas las maneras. Bueno, aquí hay digamos, un arte, un microarte, que desde luego, si se conoce, se llega a entender muchísimo mejor todo lo que el halo que hay alrededor de las vírgenes, de los sentimientos de las advocaciones. Entonces yo esa pasión la viví ahí, aprendí durante ese tiempo y cuando vine aquí a Jerez, pues me brindaron pues la gente que estaban por las cofradías, que yo iba, que era un muchacho todavía, ¿no?, cuando venía en verano y demás, y sobre todo con Mari y con la señorita Belina, que en aquellos entonces pues vestían la Virgen de la Encarnación, Fernanda Bobadilla y Lili Bobadilla vestían la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de los Dolores, la Macarena con José González Torres, pues ya fallecido, pues también íbamos a vestir la Macarena, la Virgen de la Paz. O sea que yo creo que he tocado casi todas las vírgenes que ha habido en Jerez, o casi todas. Y entonces pues ese vínculo, a partir de ahí, pues ya vas entrando más en el mundo de las cofradías, ¿no? También pues en el tema de los pasos, del montaje de los pasos, he participado con el tema de los actos que suelen hacer las cofradías también, por ejemplo en Santa María con la Candelaria, que también es una cosa que organizan, pues bueno, y por ahí es por donde viene mi mundo. La verdad es que muy vinculado. Siendo monaguillo, pues yo creo que he procesionado con el sacerdote de turno con casi todas las procesiones, me he tragado procesiones, me he vestido de nazareno, yo creo que con mi hermano Raúl. Fíjate, Paula, teníamos una túnica blanca que simplemente lo que hacíamos era cambiarle los botones para salir de una procesión a otra. Y no nos daba tiempo, porque llegábamos de una y corríamos a casa y mi madre nos cambiaba los botones y venga, y a la otra procesión. Me acuerdo yo de una magna que salió, no sé si tendríamos 10 o 12 años, y tuvimos como 3 horas parados en la calle Maravés. Pues eso es lo que significa vivir la Semana Santa de Jerezano, que ya puedes estar muerto, que estás ahí vamos, dando todo lo que, dando el máximo y todo por la Semana Santa de tu pueblo, por acompañar al Cristo, por acompañar a la Virgen, por realzar la Semana Santa. Y una cosa que sí habría que vivir, sobre todo cuando ya se es cofrade, digamos, de una manera fuerte, constituida, que te proclaman cofrade, porque bueno, los niños pues son, digamos, lo viven de una manera así un poco más libre, ¿no? Más libre, ¿no? Pero ese cofrade, el vivir lo que es el cofrade desde los principios del Evangelio, lo que nos marca. Yo creo que eso es lo que sí las cofradías deberían de potenciar y hacer todo lo posible porque eso se transmitiese. Vamos a hablar de esos retos importantes también ahora, pero nos decía Joaquín Vilá que él ve la Semana Santa como un tiempo litúrgico, bueno, extraordinario. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que entiende que debe todavía de trabajarse un poquito más en la Semana Santa y un poco conectando con lo que nos expresabas anteriormente? ¿Qué aspectos consideras que deben de profundizarse todavía un poquito más? Para mí es un tiempo litúrgico quizás de los que hay, junto con la Navidad y el Adviento, que es de los... Bueno, luego la Iglesia tiene el tiempo ordinario, que también hay algunas festividades por ahí que son muy emotivas y muy importantes para el cristiano, ¿no? Está pues la transfiguración de Cristo, en fin, hay festividades por ahí litúrgicas muy bonitas, pero el tiempo litúrgico de Cuaresma y sobre todo ya la Semana Santa, los días de la Pasión de Cristo,
para un cristiano deben de ser muy importantes porque es el corpus, digamos, es el centro, el núcleo de lo que es la fe cristiana y la teología cristiana. Desde los primeros padres de la Iglesia, desde ya Orígenes, que fue el primer defensor del cristianismo, pasando por San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás, que por cierto hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, es en donde se conceptualiza, se pone sobre la base los cimientos de lo que es el cristianismo. Tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa tiene un hándicap, una desventaja, que es que tiene muchísimo adorno, ¿no? Tiene mucho oropel, muchísimo barniz, muchísima fachada, que por un lado está muy bien, pero no nos podemos quedar en eso. El cristiano, sobre todo el cofrade, tiene que saber transmitir y acompañar a las personas del amor que se siente por lo visible, es decir, por cualquier imagen de uno de nuestros Cristos o de una de nuestras vírgenes dolorosas, conseguir que a través de ese amor visible llegar al amor de lo invisible. Y eso sin fe es imposible. Entonces, eso es lo que creo yo que deben de trabajar las cofradías de hoy en día. Hemos llegado ya a un límite, yo creo que en eso de lo visible está todo bastante bien conseguido, pero el verdadero cofrade, la cofradía, debe de potenciar que los cristianos, las personas se miren en ellos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, yo diría que en la mayoría, la cofradía es el único evangelio que mucha gente lee y vive. Entonces tiene que transmitir los principios de ese evangelio. Entonces yo creo que ahí es en donde las cofradías ahora deben de potenciar, deben de volcarse por llegar a eso, que es muy difícil, pero se puede hacer. Las cofradías pueden ser transmisoras de la fe, pueden hacer apostolado, pueden ser escuelas de teología, ¿por qué no? Pueden potenciar el ministerio del diaconado permanente, que lo puede ejercer cualquier padre casado y con hijos. Se puede ordenar diácono, no se pueden ordenar sacerdotes, pero sí diácono, que es un papel muy importante. Ya Juan Pablo II lo dijo, un papel muy importante en la Iglesia de hoy en día es el diaconado permanente. Todos los pueblos, y Jerez, que tiene un asentamiento, tiene una tradición de cofradía, que yo creo que todo el mundo en Jerez, cualquier ciudadano de Jerez está vinculado con una con otra, debe de vivir el Evangelio a través de ella. Es uno de los tentáculos que la Iglesia tiene. Las cofradías son parte de la Iglesia y son un rostro amable de la Iglesia y de Dios, evidentemente, porque vivimos y hacemos cosas por Jesucristo, por la vida que Jesucristo llevó. Esa reflexión de Joaquín Vilá, pregonero de la Semana Santa en este año 2012, estará presente seguro en su pregón. Es uno de los mensajes que va a transmitir, sin quedarse ajeno, supongo, a todo lo que es, bueno, pues ese gran movimiento, decíamos, de 365 días del año, a todo ese cúmulo de emociones en el interior de templos y de casas de hermandad también, que, bueno, nos decía él que asistía recientemente a la apertura de la Casa de Hermandad de la Cofradía del Señor Eceomo, y supongo que, bueno, son también esas casas espacios donde puede hacerse bueno, pues ese apostolado al que se refería también Joaquín a lo largo de todo el año. Para ese futuro que queda por delante, sobre todo de cara a la gente más joven, que siempre se dice en la Semana Santa es necesario, ¿no?, mirar hacia ese relevo generacional. También, ¿cuál es el mensaje, podríamos decir, de Joaquín Vilá? Como bien dice, mi pregón va cargado de todo esto que estoy contando, evidentemente con una estructura que, vamos, es mi parecer, desde mi punto de vista, pero yo creo que una estructura un poco imbricada con todo lo que es la Semana Santa, lo que son estos principios que estoy contando de la Iglesia, desde los primeros padres que instauran los principios de la filosofía cristiana, ¿no?, de lo que significa el mensaje de Cristo, y imbricado y extrapolado a la sociedad de hoy. La sociedad de hoy no puede vivir ajena al amor, ni puede vivir ajena a la caridad, ni puede vivir ajena a la fe, ni puede vivir ajena a las virtudes de prudencia, de justicia. Entonces, todo ese mensaje lo recojo yo
haciéndolo ver con cada una de las cofradías, con cada uno de los pasos que salen en nuestras calles y transmitiendo esa fe, ese amor por Cristo, no quedándonos solamente en el oropel, como dije, en el esorno, en lo de fuera, en el barniz, sino profundizando un poco qué significa. En mi pregón pues tengo muchísimos pasajes bíblicos, como es natural, de distintos evangelistas, y qué significa ese pasaje bíblico en la sociedad de ahora y con nuestro paso de Jesucristo que tenemos en representación y que sacamos a la calle, pero que también sigue estando en la iglesia. Entonces, por ahí es por donde van los tiros. Cuando asistía, me invitaron a la inauguración de la Casa de Hermandad del Eceomo, y la verdad yo un aplauso a esta cofradía, a esta y a todas las demás que tienen casas de hermandad. No nos podemos olvidar que ya son varias las que tienen. La Macarena también en la página web. He leído que también inauguró su casa de hermandad y la verdad es que para mí es un elogio que vayan consiguiendo y que se vayan consiguiendo todas estos objetivos. Para nada me parece mal, al revés, me parece muy bien. No hay que tachar de que esto de que se alardea, que riqueza no. No podemos confundir lo que se consigue con la riqueza. Riqueza es el que tiene mucho dinero y consigue las cosas sin nada, sin ningún esfuerzo. Es decir, yo tengo mucho dinero y digo, pues venga, voy a hacer una casa de hermandad. Bueno, eso sí ya sería criticable. Pero el ver ese objetivo conseguido, un trabajo, un esfuerzo de casi una década, eso muestra que hay mucha gente detrás trabajando para las cofradías y en definitiva para Jerez, porque eso es un bien que queda en Jerez y que se puede utilizar para muchísimas cosas de la iglesia y otras cosas que no sean tan de la iglesia, pero que las cofradías también pueden ahí tener un papel importante. Como dije antes, se pueden utilizar espacios de convivencia cristiana, se pueden hacer espacios culturales, espacios sociales. Entonces, es un reto que se pongan esos objetivos y la verdad, un elogio y un aplauso que se consigan esos objetivos. Ahora bien, la finalidad que se le da, ahí es en donde volvemos a lo mismo. La cofradía tiene que estar muy pendiente, tiene que diseñar un buen plan para que esos espacios tengan un fin y un fin cristiano. Joaquín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vamos a dejar todos esos sentimientos, todas esas reflexiones para disfrutarlas pausada y sosegadamente en ese acto oficial del pregón que decíamos anteriormente. Es la puerta de entrada a nuestra Semana Grande, a la Semana Mayor jerezana, esa celebración, esa manifestación, decíamos antes, de religiosidad, de fe, de tradición, que tiene, bueno, pues una siembra, un cuidado y también una recogida de frutos pues a lo largo de todo el año. Bueno, frutos como en este caso, bueno, pues personas como Joaquín Vilar Ramos, que ha vivido y que ha estado vinculado y sigue vinculado pues a la Semana Santa de Jerez de los Caballeros y que de nuevo, bueno, pues devuelve de alguna manera todo aquello que le han transmitido. Muchísimas gracias, lo dicho, por haber estado con nosotros y bueno, estaremos allí para poder ser testigos de ese pregón en este año 2012. Muchísimas gracias a vosotros y yo espero que me acompañe mucha gente y le guste el pregón.